Bienvenidos a Yogasano Podcast, un programa dirigido y presentado por Luis Roncero. Hola, soy Luis Roncero, fundador de Yogasano. En el cuarto programa de Yogasano Podcast comparto contigo una entrevista que realicé a Ramiro Calle. Originalmente se publicó en formato vídeo en YouTube y a día de hoy suma más de 50.000 visualizaciones. Aproveché este encuentro para preguntar a Ramiro sobre sus inicios en la práctica del yoga y cómo era nuestra querida disciplina en España en aquella época de pioneros, durante los años 60 y 70 del siglo pasado. También hablamos de la evolución del yoga en los últimos 50 años y su masificación actual. Además, Ramiro nos recomienda algunos de sus libros favoritos y nos habla de yogis y gurús. Ramiro Calle, además de ser uno de los profesores que más me ha inspirado, es probablemente la figura más relevante, casi histórica, del yoga en España. Sus enseñanzas van mucho más allá de la práctica del Hatha Yoga y nos acercan a una manera de mirar el mundo que solo un gran estudioso de las filosofías de Oriente podría transmitir con tanta claridad. Los extremos son una trampa, una emboscada. El peor de los engaños. Da igual si es con respecto a cualquier tipo de actitud, ideología o comportamiento. Nacen de la ofuscación y originan una mentalidad dogmática y sectarista. Engendran más y más aferramiento a las propias convicciones, queriendo imponer las mismas a los demás. Esclerotizan la visión e inducen al fanatismo. Los extremos generan conflicto, enfrentamiento, animadversión y odio. Enturbian la visión y no permiten acciones lúcidas y cabales. En lugar de aproximar a los seres humanos, los distancian. En lugar de sembrar compasión, siembran odio. En lugar de unir, dividen. El extremismo es un peligro siempre presente. Es el peor de los virus, porque en miles de años no se ha encontrado una vacuna para combatirlo. Le preguntaron a Buda cuál era el peor de los apegos y repuso: el apego a las opiniones. Le cuestionaron a Krishnamurti sobre cuál era el más peligroso de los aferramientos y dijo: el aferramiento a las ideologías. Un extremista puede llegar a matar por un miserable puñado de ideas, como si una idea valiese más que un ser humano. Ni la libertad interior ni la exterior pueden florecer en los extremos, que son rigidez, y la rigidez es muerte. Solo florecen cuando hay flexibilidad, y la flexibilidad es vida. El ser humano no nació para ser esclavo de las ideas, adoctrinamientos y viejos patrones fosilizados, ya sean políticos, religiosos, culturales o de cualquier orden, como no nació para ser manipulado y aborregado por aquellos que se arrogan el monopolio de la verdad, su tóxica verdad, nutrida con el peor de los venenos, la mentira sin escrúpulos de ningún tipo. Ramiro Calle. Quizá esta cita te haya sorprendido. La leí hace unas semanas en la página de Facebook de Ramiro Calle y me pareció muy apropiada para los días de polarización que vivimos. Puede que sea el ya excesivo tiempo de encierro por la COVID o el exceso de apego a uno u a otro discurso, pero he observado en las últimas semanas unos niveles de crispación tan elevados, incluso entre profesores y practicantes de yoga, que he querido darle difusión a esta reflexión sobre la práctica budista del no extremismo o camino medio. Espero que te haya inspirado. Para terminar, y antes de dejarte con la entrevista, te pido que si disfrutas el programa lo compartas, comentes y te suscribas al canal de Yogasano en YouTube. Si utilizas las redes sociales, puedes contactar conmigo en el perfil de Instagram @LuisYogasano
o dejar un me gusta en la página de Facebook de Yogasano. Si además quieres apoyar el proyecto para que pueda hacer más entrevistas como esta, puedes convertirte en mecenas en www.patreon.com/yogasano, haciendo una pequeña aportación mensual. Los mecenas, como Lola Almodóvar, tienen acceso a las fuentes que utilizo para hacer cada programa e incluso pueden participar proponiendo temas a tratar junto con los otros mecenas. También, si te apetece, puedes hacer una donación puntual a través de www.paypal.me/yogasano. Dejo ambos enlaces en la descripción del programa. Muchas gracias por escuchar. Te dejo con la entrevista y me despido por este mes. Mi nombre es Luis Roncero y te envío un caluroso saludo desde Yogasano Podcast. ¿Qué es el yoga para ti, Ramiro? El yoga para mí es básicamente una técnica para la liberación del sufrimiento e incluso para aquel sufrimiento que es inevitable, tratar de afrontarlo con ecuanimidad y con un sentido transformativo. ¿Qué te llevó? ¿Por qué empezaste a practicar yoga? Precisamente para liberarme del sufrimiento. Yo era un niño muy difícil, muy angustiado, lleno de accesos y crisis de ansiedad, de melancolía, siempre interrogándome por el por qué, el cómo de la vida. Esto genera un gran sufrimiento existencial y encontré una maravillosa puerta llamada yoga para tratar de comprender, de amplificar mi visión y de aceptar más lo que estaba viviendo y a partir de ahí ir mejorando, porque el yoga es también, sobre todo, el primer método de mejoramiento humano y de evolución consciente. Al ser pionero, ¿cuáles son las dificultades que te encontraste? Yo comencé a investigar en el yoga en cuanto oí hablar de él. Yo tenía 15 años y efectivamente había muchas dificultades. Para empezar era muy difícil conseguir libros, había que pedirlos a México, Argentina, Inglaterra, Francia, porque aquí la censura, pues lo que es toda la filosofía, la mística, la espiritualidad del yoga, pues no la permitía. Para muchos era un estrafalario, para otros un extravagante. La gente no tenía ni la menor idea de lo que es el yoga. Entonces eso, por un lado, te desafía, te reta, porque si crees en algo, si has recibido este gran regalo que es el yoga, quieres luego compartirlo. Pero por otro lado, indudablemente vas encontrando muchos obstáculos que hay que ir salvando, pero que forman también parte de la propia evolución y el propio autodesarrollo. Pero fueron años efectivamente muy difíciles, aún después de haber abierto el centro de yoga en 1971, muchas veces pensábamos que igual suprimían el yoga en España, porque también los medios eclesiásticos, empezando por el Papa, los cardenales, pues no apoyaban estas técnicas, cosa que es increíble dado el movimiento meditacional que ha habido en el cristianismo, cosas realmente paradójicas. ¿Qué fue lo que te hizo dar el paso de ser estudiante a profesor, a querer enseñar? Lo primero es que yo dejé todo para dedicarme a la investigación del yoga y a escribir, porque yo estaba en otras actividades, incluso iba a empezar tercero de Derecho en la facultad, pero se definieron mis vocaciones y me di cuenta que toda mi vida era el yoga y también escribir para difundir, porque además yo vengo de una familia de escritores, mi abuelo, mi abuela, mi madre, mi hermano también Miguel Ángel, que era un gran poeta de Rapsoda. Entonces en nuestros genes un poco ha estado el escribir y entonces he tratado de poner ese sentido de escribir, ese sentido literario también para difundir el yoga a todos los niveles y en todas las direcciones. Y empecé a estudiar, a investigar, a visitar maestros en Londres, en París, en diferentes sitios del mundo, hasta que viajé a la India en 1971 y ahí ya no paré de hacer viajes, 99 viajes a la India, muchas entrevistas a maestros, mentores, sadhus, sannyasin, pero a lo que tú me preguntas fue simplemente de una manera natural. Yo estaba buscando, con mi primera mujer Almudena, poner una librería de orientalismo,
Pero de repente surgió este local y entonces nos aventuramos a mostrar y enseñar el yoga que nosotros habíamos empezado poco a poco a dominar, que era el Hatha Yoga, que Almudena era una prodigiosa exponente del Hatha Yoga, y el Raja Yoga o yoga mental. Y luego ya todo poco a poco fue viniendo por sí solo. Fíjate que durante 2 años en una clase solo tuvimos un alumno, pero que luego efectivamente, como siempre hemos mantenido ese rigor, esa seriedad en la enseñanza y nunca hemos querido que intervengan otras disciplinas que el auténtico yoga, creo que eso ha hecho que nosotros seamos un foco genuino referente de lo que es el yoga. Como pionero de la enseñanza en nuestro país, ¿qué más recuerdos conservas sobre todo estos primeros años? Había muy poca gente interesada por el yoga, pero la que había era informada, era formada por ellos mismos antes ya de venir y luego les formábamos también. Era gente muy genuina, porque el yoga no era una moda exótica, no era una gimnasia, no era un deporte como hoy en día todos lo conciben mucha gente. El yoga era algo muy serio, era una senda interior, era una senda de autodesarrollo. Y curiosamente, aunque había muy poquísima gente interesada por el yoga, era gente muy seria con la que se podía trabajar muy bien en esta larga marcha de la autorrealización. Entonces empezamos a formar grupos. Al principio incluso dábamos 11 clases diarias de yoga para poder sobrevivir y empezábamos a tener personas pues ya de todas las edades y de todas las condiciones y países, curiosamente, pero lento. Yo recuerdo que nuestros primeros 80 alumnos se cumplieron cuando llevábamos 2 años de clases, pero muy intensas, un gran trabajo interior y exterior. ¿Cómo de complicado era formarse en España? ¿Cómo? Trabajando. Yo tuve la fortuna de que mi propia madre, que ha sido mi gran gurú en la vida, ella comenzó a recibir clases de yoga de un maestro hindú que se radicó en las afueras de Madrid, y entonces ella me llevó a las clases y yo de él recibí un buen número de clases de Hatha Yoga y repito, era un mentor hindú. Pero luego uno tenía que meditar por sí mismo. Yo escribía esos y cientos de cartas a todos los sarran, comunidades, academias del mundo del yoga. Por eso para mí luego fue relativamente fácil conectar en la India y otros países de Asia y de Europa con maestros, porque llevaba muchos años investigando qué había en el mundo del yoga fuera de España, porque España en este sentido era como un gueto. De hecho, todos mis libros pasaban por censura y varios de ellos fueron totalmente castrados y otros prohibidos, que algunos ni siquiera han llegado a aparecer. ¿Cómo era vista la práctica? ¿La gente acudía con miedo, entre comillas? Unos acudían con temor, otros con curiosidad, otros ya sabían un poco lo que es el yoga porque habían leído, venían de otros países. Entonces la gente venía con mentalidades o actitudes muy diferentes, pero enseguida se daban cuenta que esa ha sido la columna vertebral de todos estos años, ya 46 años en Sadak, en el centro yoga. La columna vertebral ha sido que nosotros hemos mostrado el yoga aséptico, el yoga puro, el yoga realmente abierto, podríamos decir, el yoga para todas las personas, cualesquiera sean sus cultos, sus credos, sus creencias o sus tendencias. Hemos tratado de liberar el yoga de todo ismo, sea hinduismo, sea budismo, tantrismo o jainismo. Hemos tratado de dar el yoga como lo que es, un método de autodesarrollo, de autoconocimiento y de autoliberación. Y yo he sido siempre alérgico a los gurús de masas, alérgicos al yoga sectarista, alérgico a toda esta parafernalia muchas veces del yoga, desde la vestimenta, el nombre de Ananda siempre acabado. Todo esto me parece un yoga hinduizado que en realidad al final adquiere, se quiera o no, un tufillo sectario que yo siempre me ha causado alergia. ¿Cuál ha sido la evolución durante estas décadas? ¿Cómo ha evolucionado Sadak? Nunca hemos derivado hacia otras técnicas de autorrealización.
Me han ofrecido aquí dar Zen o Tai Chi u otras técnicas de autorrealización asiáticas, pero nosotros hemos querido siempre seguir fielmente lo que es el Hatha Yoga clásico y el Raja Yoga clásico. Lo que sucede es que, dado que yo me psicoanalicé 12 años, he sido un gran estudioso de las psicologías de las profundidades, he trabajado con neurocientíficos, con especialistas del cerebro, con muchos médicos, etc. Dado todo ello, sí he enriquecido muchas veces mis clases con conocimientos también de la psicología profunda de Oriente y de Occidente. He sabido hacer ahí una síntesis muy provechosa para que el alumno no solamente encuentre mapas espirituales y claves para el desarrollo espiritual, sino también para sanear e integrar su psicología, porque si nuestra psicología está muy deteriorada, es muy difícil obtener verdadero provecho en la meditación y en la introspección, o puede uno derivarse hacia tendencias insanas en lugar de sanas. Luego también hay que saber sanear nuestro inconsciente, nuestra vida interior. En este sentido, he encontrado una confluencia preciosa entre los conocimientos de Oriente y los de Occidente. ¿Qué sensación te produce observar la masificación de la práctica del yoga de los últimos años? ¿Qué tiene de positivo? ¿Qué tiene de negativo? Todo lo que se pone de moda tiene un lado positivo y otro lado, digamos, hasta casi siniestro, esperpéntico. El lado positivo es que muchas más personas lo conocen, tienen acceso al yoga, lo practican y les beneficia. El lado negativo es el de siempre, la inmensa legión que hay de embaucadores, de charlatanes, de mistagogos desaprensivos, de todo tipo de vendedores de humo espiritual, la de enorme gente que hay que a la sombra del yoga está siempre como en su puesto de comerciante, desgañitándose y tratando de que la gente acuda a lo que ellos llaman su yoga, sus técnicas secretas, sus técnicas para acelerar la evolución. Todo ello son pamplinas. Es increíble que hoy en día se llame yoga a lo que no es yoga y no se nos diga realmente lo que es el yoga. Esto ha sido siempre así en el mundo del espíritu, Nos vamos al 1920 a Estados Unidos y pasaba lo mismo. Ya estaba lleno de caraduras, de charlatanes. Pero ahora, dado el dinero que se mueve en el mundo del yoga, dado que lo practican, por ejemplo, 12 millones de personas solo en Estados Unidos y millones en todo el mundo, pues como el yoga produce tanta riqueza, pues indudablemente se han apuntado a él infinidad de personas que incluso dejan su trabajo para dedicarse al yoga sin ninguna capacidad. Y luego hay algo que hay que denunciar, dos cosas que son muy graves y que hay que decirlas si la gente no las dice. La primera, se ha vuelto la formación de profesores algo realmente impúdico, indecoroso, explotando a los demás, dándoles conocimientos que podrían encontrar perfectamente en cualquier libro de un buen autor de yoga y luego cobrando unos precios desmesurados. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que denunciar abiertamente esos centros de yoga que se dicen organizaciones no lucrativas y que cobran a sus alumnos y no pagan a sus profesores. Pero es que esto es inconcebible. Cobran a los alumnos y no pagan a los profesores. Y lo peor es que los profesores esto lo soportan por su minoría de edad emocional y por robustecer y fortalecer su ego. Y luego otra cosa, el número enorme de centros que hay clandestinos de yoga. Eso es increíble porque hacen un daño a los centros que realmente declaramos, estamos siempre al día con Hacienda y somos legales. Luego es que ahí también habría que hacer una investigación, igual que Muktananda me dijo que hasta en los centros de yoga, en los ashram, en las comunidades espirituales,
tenía muchas veces, si es necesario, que intervenir una investigación para descubrir qué hay detrás de todas estas sectas o grupúsculos, de la misma manera que tenemos que utilizar el discernimiento y poner a prueba al maestro, no cerrar los ojos y creernos todo lo que el maestro nos dice, porque hoy en día los gurús de masas han hecho grandes organizaciones o están apoyados por grandes organizaciones y en realidad no tienen ninguna sabiduría, dominan 3 o 4 párrafos del Bhagavad Gita y ya se hacen pasar por grandes iluminados. ¿Crees o tienes esperanza en que surgirán nuevas escuelas o movimientos que vuelvan al origen de lo que es el yoga? Muy buena pregunta la que me has hecho, Luis. Lo primero que hay que considerar es que, por un lado, los mentores hindúes que llegaron a Estados Unidos fueron los grandes traidores a la esencia del yoga. ¿Para qué? Rentabilizarlo, mercantilizarlo y hacer el yoga un fetiche mercantil o económico. Ellos fueron los primeros corruptores del yoga. Pero, por otro lado, es que muchos occidentales creen lo que quieren creer sin investigar y sin discernir, y entonces entran en corrientes de pseudo-yoga, que para eso haz pesas, haz footing, haz gimnasia, pero no digas que eso es yoga. Por otro lado, en honor a la verdad, también en Occidente han surgido los más grandes orientalistas y escritores de estos temas. Vamos, los hindúes, como Vivekananda, Sivananda, Brahmananda, es que estos están años luz, se quedan en pañales con respecto a los grandes autores que ha dado Occidente sobre estos temas, que son impresionantes. Arthur Avalons, Evans Wentz, Tucci, Julio Ébola, Dios Bernard, vamos, están a un nivel impresionante. Entonces, por un lado han surgido corrientes de yoga totalmente falseado, pero por otro lado Occidente al final va a tener que restaurar lo mejor de Oriente, del hinduismo y del budismo, otra vez a la India y a los países asiáticos. Porque hay que reconocer que en la India el yoga estaba totalmente muerto. La India vive en muchos sentidos de talentos pasados, y ya cuando estuvo Jung hace décadas en la India, se aterró de ver lo que era el yoga en la India y dijo: y lo que nos espera en tiempos que vengan, tanto en Oriente como en Occidente. Pero nadie podía pensar que el yoga ha llegado a ser de alguna manera pues tan desvirtuado y a veces reducido hasta lo verdaderamente grotesco y esperpéntico. Claro que ten en cuenta que las tentaciones son muchas, porque como está de moda, a mí mismo me han llamado para anunciar grandes centros, ropa de deporte. Han querido hacer con el centro de yoga mía franquicias. Han querido hacer centros con el nombre Sadak en toda España, en Hispanoamérica, etc. Lo que sucede es que como yo afortunadamente no necesito entrar en ese mercantileo, en ese mundo mercenario, he podido mantener muchas veces mi integridad en este centro de yoga y jamás me he propuesto ni siquiera abrir otro en ninguna parte. Este es nuestro centro de yoga y aquí nos quedamos de por vida. Esto es importante para mí. ¿Qué características crees que debe tener un buen profesor de yoga? Un buen profesor de yoga, lo primero que tiene que haber hecho es formarse a sí mismo. No ya ir a un curso de formación. No, ¿qué es formarse? Formarse es convertirse a sí mismo en un laboratorio viviente y trabajar sobre sí mismo, pero a fondo, sin tregua, sin descanso. La meditación, los asanas, el pratyahara o técnicas de introspección y retracción sensorial, trabajar las técnicas de purificación, tener una ética genuina, no la moral convencional, que son paparruchas. Ética genuina es muy fácil, es simplemente: yo quiero ser feliz, voy a tratar de que los demás sean felices. Yo no quiero sufrir, voy a tratar en la medida de lo posible de nunca causar sufrimiento a los otros. Tiene que leer,
tiene que ser empático, tiene que tener intuición para ponerse en el lugar de los demás. Muy importante, tiene que ser siempre accesible a sus alumnos. Siempre es siempre. Tiene que ser humilde, tiene que ser un amigo espiritual y nunca debe ir por la vida con ese narcisismo. Yo sé, tú no sabes y te enseño, que eso es deplorable, feo y mezquino. Un profesor de yoga, ¿qué es un profesor de yoga? Es un transmisor, eso he sido yo toda mi vida. Yo no quiero que me llamen mentor, ni maestro, ni mucho menos, sería un insulto que me llamen gurú. Yo soy un transmisor. Lo que yo he aprendido lo transmito y mis alumnos me enseñan a mí tanto como yo a ellos, porque hay una vieja instrucción que dice: tú ayudas al alumno a subir un peldaño por la escalera de la autorrealización y él te ayuda a ti a subir otro peldaño. Pero ir por la vida como van tantos maestros de yoga, de solemnes, descuidados, amurallados, es que eso es feo, es que eso es, ya para mí denota que esa persona no sabe fluir, no es natural. No hay que esconderse ni tras la imagen ni tras la autoimagen, sino ser uno mismo. Y como decía mi hermano Miguel Ángel, que es la persona que más me apoyó en el camino del yoga, como él decía, todos tenemos el techo de cristal y los pies en el barro. Y hay que ser natural y espontáneo, pero la gente en el yoga se va dando el pisto. Y hay que decir algo muy triste: en el campo del yoga es donde florecen los mayores egos, la gente a veces más arrogante y más prepotente. Vaya imagen para el yoga que debe ser: humildad, caridad, accesibilidad y desapego. ¿Crees que hay una necesidad o qué beneficio le ves a que haya ahora una formación reglada de profesores? Lo reglado siempre, como dijo Krishnamurti, y lo institucionalizado es putrescible. O sea, vamos a arreglar ahora a Ramana Maharshi, a Ramakrishna, vamos a arreglar ahora a Aurobindo, a Sankaracharya, a Tilopa, a Nalopa, a todos los grandes yogis. ¿Pero qué es esto de tanto reglaje y tanto artículo? Eso es simplemente porque quieren tener todo controlado. El sistema quiere tener todo controlado y lo único que le interesa al sistema es efectivamente que la gente abone. Pero para eso, en lugar de tanto reglaje, lo que hay que es disponer de centros totalmente legalizados, con su licencia, con su apertura, y cuidar eso, que esos centros no estén esquilmando a sus profesores, que ni les aseguran, ni les ponen en nómina, ni les dan la paga extra. Hombre, es que es vergonzoso que también los centros de yoga se conviertan a veces en empresarios y que ahora, como está pasando, estén abriendo muchos centros de yoga de alto standing y alto lujo, gente que no le interesa el yoga y que simplemente son empresarios o, en el peor de los casos, burdos mercenarios, que lo único que ven es que como el yoga está de moda, pues también quieren sacarle un rendimiento económico al máximo. Yo nunca me he prestado a la formación, porque si yo formara gente, lo haría siempre gratuitamente. Cobraría mis clases, porque tenemos que vivir los instructores de yoga, pero luego la formación sería o a un precio muy bajo o gratuitamente. Pero cobrar a la gente para formarla 3.000 euros, 4.000 euros y luego les prorrogan un año más y así. Pero bueno, gente que no tiene medios, gente que muchas veces tiene que pedir un crédito para poder pagar las formaciones. Me parece una desfachatez. Eso es el anti-yoga sistemático, pero eso pasa ya también en Rishikesh, en la India. Han surgido toda clase de alianzas, de organizaciones mundiales para preparar profesores. Al final, ¿qué pasa? Pues que simplemente hay muchos más profesores que practicantes. Y esos profesores que se endeudaron para poder pagar un curso de formación, resulta que han dejado también luego su trabajo
y que no encuentran ya trabajo en el yoga porque hay más profesores que alumnos. Y cuando encuentran trabajo es para morirse, les llegan a pagar 8 y 10 euros por hora. Si es que lo que está pasando ahí sí es donde hay que sanear y sanear, no tanta regla. Y luego lo que es atroz, lo que ya es que clama al cielo, es que se dan títulos de yoga a través del INEF, Es que eso es vergonzoso, pero bueno, se ha reducido el yoga ¿a qué? A una simple práctica gimnástica, a un deporte. Pero ¿quiénes son ellos? Para decir además quién es el que puede o no puede dar un certificado o un título de yoga. Pero ¿quién está capacitado? ¿Quién es la autoridad para decir ustedes pueden dar certificados de yoga y ustedes no? Eso es una caza de brujas, eso es perseguir a los incluso profesores antiguos que ninguno tenemos afortunadamente un certificado o un título. Yo soy el único porque al haber sido 5 años profesor especial de yoga en la Universidad Autónoma, el rector Gratiniano Nieto me dio un título de profesor de yoga. Pero, ¿qué pasa? Es que todo esto es lo de siempre, etiquetar, rotular, cuadricular, es la pobre mentalidad de la gente de visión estrecha y de la gente con ese sentido de que todo hay que politizarlo, de que todo hay que arreglarlo. Y parece mentira que haya profesores de yoga que estén entre pasillos ministeriales haciendo ese trabajo de politiqueo y que luego se esté uno tan orgulloso porque haya salido la palabra samadhi o yoga en el boletín del Estado. Pero a mí qué me importa que salga la palabra samadhi, yoga, pratyahara o dharana en un boletín del Estado, si el yoga por sí mismo es para revolucionarios espirituales, para lavarnos de modelos mentales, de esquemas. Por eso, cuanto más conozco a Krishnamurti, más le quiero y más le admiro, porque él ha sabido poner las cosas como son. Uno es su maestro, uno, como decía Buda, es su refugio, uno es su propia isla. Y dejémonos de todas estas reglamentaciones absurdas. Ocupémonos más de que paguen mejor a los profesores de yoga y les atiendan en todos los sentidos y no les desasistan. ¿Cuál es tu libro de cabecera, el que ha dejado mayor marca en tu vida? Es muy difícil. ¿Has visto una de mis bibliotecas, Luis? Tengo 4. Claro, desde los 15 años acumulando libros de yoga en muy diferentes idiomas y de zen y de budismo en todas sus ramas y muchos libros dedicados por grandes autores como era Tucci y otros muchos, ¿no? Entonces es muy difícil. Pero yo te podría decir que un libro, ya que hablamos de humildad para los profesores de yoga, un libro muy hermoso es Los ojos del hermano eterno de Stefan Zweig, que hay que leerlo y releerlo. Y luego, indudablemente, como te he indicado antes, grandes autores occidentales que han llegado a límites extraordinariamente amplios de conocimiento en las técnicas de autorrealización asiáticas. Añado a todos ellos mi admirado amigo, tantas veces recordado, el venerable Nyanaponika Thera, que es el hombre que más sabe de la atención, que ya murió, obviamente, le entrevisté muchos años en su ermita en Sri Lanka y que su libro El corazón de la meditación budista es verdaderamente impresionante. Has escrito más de 200 libros. ¿De cuál estás más orgulloso o por qué título te gustaría ser recordado? Yo creo que seré recordado no porque yo quiera, en ese caso porque sucede, por mi relato espiritual más emblemático, que es El Fakir, que ya va por 15 ediciones, que está también traducido al inglés, al portugués, y que es un libro que atrapa enseguida al lector. En mi obra, quizá una de mis obras cumbres es La sabiduría de los grandes yogis, como libro de pensamiento y de haber recogido in situ los testimonios de los más grandes maestros de los años 80 y 90. Y otro libro mío, de alguna manera muy querido también, es El templo de hielo, porque aunque es un relato novelado,
va procurando las enseñanzas más importantes de estos temas. Y luego, para muchas personas, su libro más querido de los míos es El Yogi, que es la vida de un yogi desde que nace en Benarés hasta que muere, toda su vida, y la gran galería de maestros espirituales que va conociendo y las muchísimas enseñanzas que va recibiendo, porque hay que decir, Luis, que el yoga es inagotable, es inabortable, que incluso mucha de su sabiduría habrá quedado sepultada en el transcurso del tiempo, pero que yo mismo, que llevo toda mi vida en el yoga, debo decir, y como confieso en mi libro precisamente El Fakir, que soy un aprendiz, y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. ¿Qué significa para ti ser un yogi? Esa es la diferencia. Yo estoy en el camino hacia ser un yogi, y hoy en día todo el mundo, soy un yogi. Todo el mundo se autoproclama, soy un yogi, se arrogan las cualidades de un yogi. Pero si un yogi es el que realmente ha seguido y culminado la senda del yoga, los demás somos aspirantes a yogis, los demás somos practicantes de yoga, pero un yogi es algo muy serio. Un yogi es el que por fin ha eliminado todos los velos de su mente, sus autoengaños, y ha visto las cosas como son, y su conducta se vuelve realmente intachable y su proceder impecable. Como decía mi buen amigo Babaji Sivananda de Benarés, que ahí tengo enfrente su foto, él siempre decía, Ramiro, los verdaderos yogis no se dejan ver. Los verdaderos yogis ya viven en su vida interior dedicados a su autorreconocimiento. No fundan ashram, no fundan academias, no hacen giras mundiales como si fueran actores o cantantes. Un verdadero yogi está en otro nivel de conciencia totalmente. No podemos ni siquiera sospechar lo que es un verdadero yogi. Pero hoy en día todo el mundo es yogi, todo el mundo es swami, todo el mundo es sannyasi, todo el mundo es maestro. Y yo diría que todavía los que estamos en la senda del yoga, si viniera por ejemplo un Buda o un Jesús, tendríamos que ir corriendo a besarles sus pies y a postrarnos ante ellos, porque estamos en el camino, en esta larga marcha de la autorrealización. Vamos a ir aunque no lleguemos, pero le damos un precioso sentido a nuestra vida si estamos buscando, porque además también cada paso ya es un poco la meta. Con la educación que recibimos en Occidente, en particular en una capital como esta, ¿crees que es posible intentar completar este camino hasta el yogi? Todo depende de la actitud. El mismo suelo que te hace caer es en el que tienes que apoyarte para levantarte, como dice el Tantra. Todo depende de la actitud. Yo mismo me destaco por ser un yogi urbanita. Llevo una vida muy simple de ciudad, soy un yogi urbanita, pero encuentro tiempo para dedicarme a mí mismo, a mis investigaciones, a mi autoindagación, a las lecturas y a las prácticas. En cualquier lugar, si tenemos cierta libertad para practicar y ciertos medios para poder disponer de un poco de tiempo para la práctica, podemos encontrar mucho provecho y un considerable avance. No nos escudemos o pretestemos o justifiquemos a veces falsamente con que por el entorno en el que estamos no podemos hacer nada. Sí podemos hacer. Ahora es cierto que como estamos en una sociedad enferma tiende a crear individuos enfermos. Entonces, por eso te decía que por un lado tenemos no solo que desarrollarnos espiritualmente, sino previamente integrar nuestra psicología, cerrar nuestras heridas psicológicas o fisuras psíquicas y tratar de hacer un trabajo que va desde la base de la pirámide humana, el cuerpo, hasta lo más elevado espiritual que haya en nosotros. Es un trabajo integral. Y eso es el verdadero yoga, un trabajo sobre todos los elementos constitutivos de la persona.
Me gustaría conocer cuál es tu rutina de práctica diaria, cómo empezó, cómo ha evolucionado. ¿Qué hay de yoga en tu rutina? Sí, te voy a decir una cosa. En una ocasión Kabir les dijo a sus discípulos, Kabir era un enorme, maravilloso místico, y les dijo a sus discípulos, miradme a mí, soy un esclavo de mi propia intensidad. Él, Kabir, que estaba altamente desarrollado, ¿no? O Buda, que ya se había iluminado y seguía haciendo retiros donde practicaba la meditación que tú muy bien conoces de atención a la respiración. Toda práctica es poca. Los resultados son más totales a prácticas más totales, más parciales a prácticas más parciales. Yo soy una persona que mi vida la tengo totalmente estructurada. No me gusta esta palabra porque lo que hay que hacer es desaprender y desestructurarse, pero digamos la tengo orquestada, organizada, toda ella para mi práctica de yoga físico y de yoga mental. Lecturas. Ahora atender a las redes para difundir lo mejor que pueda de lo que yo sé. Escribir, dar mis clases, que llego aquí siempre al centro de yoga a las 6:30 de la tarde y me voy a las 10:30, 11 de la noche. Llego a casa, ceno y otra vez a trabajar. Entonces toda mi vida está dedicada a ello. Realmente, luego tengo momentos de expansión, trato con mis alumnos que son mis grandes amigos, porque todos mis mejores amigos son alumnos, claro, es el ambiente en el que yo me muevo. Viajo para seguir alentando también mi espíritu, incluso cuando voy a París es para ir a visitar el Museo IMED, que es el mejor museo que hay de orientalismo, o ver los lugares donde han vivido los grandes orientalistas o esoteristas, y eso me estimula, me motiva, me inspira, pero en realidad es que yo no podría nunca entender mi vida sin el yoga desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche. Y luego, por otro lado, claro, cada día me escriben más personas con problemas de todo el mundo, muchísimas de Latinoamérica, de toda España, para consultarme, pues desde pranayama, desde sus problemas neuróticos, desde pérdidas de seres queridos, tantas cosas. Entonces ahí también invierto ahora mucho tiempo porque yo proporciono libremente mi email para que todo el mundo me pueda escribir. Yo creo que lo más importante, insisto en ello, antes me preguntabas, de una persona que está en la enseñanza es siempre ser accesible. Venga quien venga y de donde venga, yo siempre atenderé a esa persona, siempre encontraré tiempo para atenderla. Eso es esencial, es lo que hicieron conmigo. Es un deber por mi parte hacer lo mismo. Yo, yogi, que reclamaba, maestro de meditación, psicólogo de estos temas, etc., siempre me recibieron encantados en todas las partes del mundo. Y aquí enseñas a cientos de personas a la semana, han pasado más de 500.000 de personas. Exactamente. ¿De quién aprendes en tu vida en este momento? Yo no dejo ni un solo día de leer y releer. Hay libros que he leído hasta medio centenar de veces y los sigo leyendo y sacando notas. Aprendo también de mi búsqueda interior, aprendo de las personas que me rodean también, seres muy queridos que están en la búsqueda, y entonces es un contraste de pareceres, de experiencias, de vivencias, porque solo cuando uno está ya muy formado puedes optar por el camino del aislamiento, de la renuncia. Mientras tanto, el contacto con seres, con criaturas que están en la misma búsqueda, en el mismo propósito de vida, ayuda. Ahora, si no las encuentras, como dijo muy sabiamente Buda, si no encuentras personas nobles con las que caminar, más vale caminar en solitario como el elefante. He tenido la fortuna, fíjate, de que todos mis amigos siempre han estado en la búsqueda espiritual, de que mis parejas, incluida por supuesto Luisa, mi segunda mujer, tanto como Almudena, siempre han estado en la búsqueda espiritual. Otras parejas que he tenido a lo largo de mi vida, siempre en la búsqueda espiritual. Mis hermanos,
sobre todo mi hermano Miguel Ángel. Entonces, quiero decirte con esto, mi madre, como te decía, que fue mi gran gurú, mi padre, que tenía una biblioteca impresionante de autosuperación y autodesarrollo, mi abuelo biológico, Emilio Carrere, que también se interesaba mucho por el espiritismo, las ciencias esotéricas, o sea, me viene de muy atrás este interés por espiritualizar la vida, pero no hago diferencia entre espiritualidad y materialidad, porque somos uno, mente y cuerpo son unidad, yoga, la perfecta armonía del cuerpo y de la mente. Sobre tu método de enseñanza, sabemos que está libre de dogmas y me gustaría saber en qué momento elegiste transmitir una enseñanza o ser un profesor alejado del arquetipo de gurú o de iluminado. Desde el primer momento. Yo mismo escribí un libro que se hizo muy célebre, recibí incluso amenazas de muerte, que era Verdad y Mentira de los Gurús. Desde el primer momento yo no quise ser un gurú. Yo quiero ser una persona normal, yo quiero ser un hombre de a pie, un yogui, entre comillas, urbanita, que no va dándose el pisto, que no se envanece, que tiene como todo el mundo muchas lagunas, que como dice Jesús, el espíritu está presto pero la carne es débil, pero lo asumo y desde muchas veces mis debilidades trato de desarrollarme, de evolucionar y le doy, como tú sabes en mis clases, una importancia enorme al desarrollo de la consciencia, porque la consciencia es luz, es sabiduría, es intensidad y es al final pues la última realidad. Yo soy sincretista, yo no rechazo nada, yo lo mismo en una clase tú lo has comprobado, hablo de Buda, Jesús, Lao Tse, Mahavira, Rumi, Kabir. Yo he recogido la enseñanza del yoga más arcaico, que es el que yo he estudiado muy a fondo. En la India he ido en mis viajes recogiendo enseñanzas y clases de yoga de las personas más dispares. Yo no he tratado nunca de dar un yoga hinduista porque es dogmático en el fondo. Yo he abierto el yoga a todas las posibilidades. Vienen médicos, científicos, personas que creen en Dios, personas no teístas, vienen agnósticos, vienen escépticos, vienen creyentes. Entonces ese es el yoga. Eso es el yoga. Es que el yoga no te puede decir, para ser un yogi, usted tiene que creer en Dios, ¿no? Si ha habido una corriente de yoga arcaico totalmente atea y el mismo yoga budista, pues es un yoga que no cree en un principio superior ni en un alma fija. Lo que nos movemos en el yoga es por vivencias y experiencias, nunca por creencias. ¿Qué son las creencias? Son patrones, son ideologías, son clichés socioculturales, son modelos, son creencias familiares. Luego, en realidad, lo que hay es que vivir la propia experiencia personal, y tú que has estado en mis clases sabes que es a lo que yo invito, vivir la experiencia personal, no creerse nada por sistema. En la nueva era, el lado más oscuro y más torpe y necio de la nueva era es que la gente se cree todo. Pero entonces, ¿dónde queda el discernimiento? ¿Dónde queda la inteligencia primordial? Incluso la gente cree que en un fin de semana puede conseguir lo que un monje zen o un yogi consiguen en 20 años para su senda de autorrealización. Es que claro, así se engaña a la gente, así se les venden paraísos artificiales, técnicas secretas, cuando ya no hay nada secreto, todo se sabe. Pero la gente quiere caminos fáciles, atajos para llegar al cielo y no los hay. ¿Crees necesario el estudio de los beneficios del yoga que está llevando a cabo la ciencia? No es necesario, es conveniente para muchas veces constatar desde nuestro discernimiento occidental lo que el yoga puede aportar. ¿Cómo será que yo, ya hace más de 3 décadas o 4, fui
el primer español que se sometió a una batería de pruebas científicas para revalidar el yoga. Me sometieron en 2 hospitales a pruebas científicas médico-yógicas para revalidar efectos del pranayama, la meditación, el sirsasana, la postura boca abajo, etc. Es conveniente porque eso a la gente le convence de que aquello que descubrieron por su propia experimentación los yogis luego se puede revalidar científicamente. Luego el estudio científico del yoga es provechoso, hay que darle la bienvenida, pero afortunadamente, querido amigo, hoy por hoy no hay rayos X para evaluar si tú estás más o menos autorrealizado, ni hay escáner o resonancias magnéticas para saber si tu conducta es la apropiada o no es la apropiada. Luego también el estudio científico del yoga tiene sus limitaciones, viene de muy atrás, creemos que es moderno, viene de muy atrás, ya se hicieron pruebas en la India para ver hasta qué punto se incide sobre el pulso, el corazón, la respiración y muchas más funciones corporales. Yo estas pruebas las tengo revisadas desde mi primer viaje a la India en 1971 en distintos hospitales yógicos. ¿Qué opinión te merece que se relacione el yoga con prácticas consideradas pseudocientíficas como el reiki, la homeopatía? A mí no me interesa, ni siquiera las califico ni las tildo de nada. Lo que te vale, vale, como me dijo Muktananda cuando le preguntaban, ¿esto vale? Él decía, lo que te vale, vale. Cada persona para eso tiene su discernimiento y su entendimiento propio, ¿no? Pero el yoga no tiene nada que ver con todas esas prácticas. El yoga es otra cosa, es que el yoga ni siquiera es una terapia. Yo mismo tengo escrito un libro que ahora se ha reeditado, Principios de Yogoterapia, pero el yoga no es una terapia, el yoga es una técnica espiritual, es una técnica de liberación interior y mental, no tiene que ver nada con las terapias. Otra cosa es que las técnicas del yoga se pueden aprovechar para beneficiar psicosomáticamente a la persona. Has introducido antes, pero querría saber cómo es el yoga en Oriente, cómo detectas su práctica hoy. Un desastre. El yoga en Oriente es un desastre. O sea, en países como Indonesia se está dando yoga a gente muy rica y acaudalada, donde se mezcla yoga y turismo, ashram de lujo, etc. También los hay en la India, ¿no? Pero en la India afortunadamente no llega a ese, digamos, lujo que llegan los ashram en Indonesia, y que es un yoga, pues también eso pseudo ya, desvirtuado, desfigurado, etc. En la India ahora empieza a haber un renacimiento del yoga, pero curiosamente, fíjate, ahora se hace una división entre lo que es yug, el verdadero yoga, y yoga, que es el yoga americanizado, el yoga falseado. Y en la India lamentablemente se da mucho el yoga falseado, porque es el que vende, y los verdaderos yogis se ocultan, se esconden, o tienen 1 o 2 discípulos porque no quieren entrar en esta corriente de prostitución del yoga. Luego yo te diré que se practica ahora muchísimo más yoga en España que en la India. Eso te lo garantizo. Otra cosa es que la India, como decía Víctor Hugo, es nuestra gran abuela, nosotros la veneramos, es la cuna de las más importantes y depuradas y refinadas místicas del mundo, psicologías de la autorrealización. Todo eso es esencial porque la India ha sido la madre de la espiritualidad, pero la India desde hace años, espiritual, artísticamente, etcétera, vive de talentos pasados. Es que esto nadie lo puede negar. Yo amo la India profundamente, es mi segunda patria, pero reconozco que en un 90% allí el yoga está más degenerado incluso que aquí. Ahora, lo que pasa es que allí se puede buscar, pero es como buscar una aguja en un pajar, buscar maestros que realmente sean serios y rigurosos y se salgan de todas estas alianzas yógicas que también siguen formando en 200, en 400 horas profesores. Y es que ahora esto es una fábrica de formar profesores y profesores y profesores, que a su vez forman otros.
y otros, y así sucesivamente. ¿Por qué formar tanto a los demás y no formarnos a nosotros mismos? ¿Por qué querer conocerlo todo si no conocemos al conocedor? ¿Por qué esa necesidad compulsiva de erigirnos en formadores de otros en lugar de poner un poco de tiempo para formarnos a nosotros mismos? ¿Cómo puede un ciego conducir a otros ciegos? Por eso yo jamás entraré en ese negocio de la formación. Yo solo he formado a mis profesoras, obviamente, para que estén perfectamente preparadas como están y que todas llevan conmigo la que menos 20 y tantos años. Y de entre todos estos viajes que has hecho a Oriente, ¿quién causó más impacto en tu práctica? En mi práctica no han causado impacto directo, porque yo conocía muy bien la práctica. En los primeros años de viaje a la India iba recibiendo clases de Hatha Yoga, de meditación, pero yo estaba muy definido en lo que podríamos llamar, Luis, el yoga más tradicional y más auténtico, porque es que la gente dice, no, es que el yoga debe evolucionar. Eso es como decir, es que debe evolucionar el ajedrez, es que una cosa son las damas, el juego de damas, y otras es el ajedrez. Una es la bisutería y otra es la joyería. Tradición quiere decir transmisión. Y lo que estamos haciendo es transmitir las enseñanzas de las mentes más realizadas, Buda, Jesús y tantas otras. Luego, ¿por qué vamos a traicionar esas enseñanzas si nos han ayudado, si nos han servido? Puede haber variaciones, puede haber adaptaciones menores, pero lo que no podemos es traicionar esa herencia espiritual que es la verdadera brújula, la sabiduría perenne que ha fluido siempre con mayor o menor fortuna, también en Occidente, aunque lamentablemente en Occidente siempre perseguida por las iglesias instituidas. Ya casi para terminar, me gustaría que me hablases de un asana que sea imprescindible en tu práctica diaria. Yo te digo enseguida la tabla que yo aprendí cuando tenía 16 años y que sigue siendo muy, muy válida. Todos tenemos la necesidad de cambio. Hay también, además, ya que hablábamos en el mundo espiritual, una gran promiscuidad espiritual. Ahora hago yoga, luego tai chi, luego tantra, luego jainismo. Es hacer hoyitos y hoyitos y nunca encontramos agua porque no profundizamos con uno o dos hoyos realmente, ¿no? Hondos. Entonces, hay una tabla de yoga que a veces se menosprecia porque pensamos que es muy simple y que hay que hacer acrobacias, ser un contorsionista. El postureo, que hoy se ha puesto de moda lamentablemente, con actrices, con cantantes. No, algunas posturas. La postura de la cobra, la postura del saltamontes, la postura del arco, la postura de la pinza en el suelo y la postura de la pinza de pie. Estas posturas, por ejemplo, son básicas, yo las incluyo en todos los programas hacia mí mismo. No son muy espectaculares, pero son importantísimas. Forman la esencia de las posturas más esenciales del yoga. Pero queremos posturas muy, muy llamativas, muy acrobáticas, y así caemos en la gimnasia exótica que creemos, o mucha gente cree que es el yoga. Y luego practicar mucho el pranayama, porque hay escuelas de yoga muchas que todo asanas y no se practica pranayama, no se enseña a la gente las técnicas de pranayama, pero si eso es inconcebible, si no hay yoga sin pranayama, si no hay yoga sin ejercicios respiratorios, eso también hay que aprenderlo y considerar que el Hatha Yoga es una escalera para llegar a la meditación y al Raja Yoga, que el yoga revalorizó mucho el cuerpo, no para pegarnos a él, sino como herramienta para poder poco a poco también desarrollar la mente y el espíritu.